Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del Hecho Religioso. Esta vez es para brindarles una introducción a lo que es la fe Bahá'í, eh, quiénes son sus fundadores, cuáles son sus enseñanzas, sus creencias y su accionar. La fe Bahá'í, su origen, comenzó con la misión confiada. Esto es lo que creemos los Bahá'ís, una misión confiada por Dios a dos mensajeros divinos, el Bab y Baha'u'lláh. El Bab vivió en el siglo XIX. Acá podemos apreciar en la foto el santuario del Bab, que se encuentra en Haifa, en Israel, en el Monte Carmelo. En este santuario es donde descansan los restos sagrados del Bab. Y es un lugar de peregrinaje para los Bahá'ís de todo el mundo, para los seguidores de la fe Bahá'í. El Bab, para los Bahá'ís, los seguidores de la fe Bahá'í, es el heraldo de la fe Bahá'í. A mediados del siglo XIX, anunció que él era el portador de un mensaje destinado a transformar la vida espiritual de la humanidad. Fue su misión la de preparar el camino para la venida de otro mensajero de Dios, más grande que él, quien inauguraría una era de paz y justicia. La otra figura preponderante de la fe Bahá'í se llama Baha'u'lláh, quien también vivió en el siglo XIX, nació en 1817, falleció en 1892, y acá en esta foto podemos apreciar el santuario de Baha'u'lláh, donde descansan los restos sagrados de Baha'u'lláh. Es el lugar más sagrado para los Bahá'ís, para los seguidores de la fe Bahá'í, y se encuentra en Acca, en San Juan de Acre, en el Estado de Israel. Baha'u'lláh es un título que en árabe significa la gloria de Dios, y para los Bahá'ís es el prometido, anunciado, como acabamos de decir, por el Bab, y también anunciado por todos los mensajeros, los enviados de Dios del pasado. Baha'u'lláh entregó a la humanidad una nueva revelación de Dios. De su pluma fluyeron miles de versos, cartas y libros. En sus escritos perfiló un marco para el desarrollo de una civilización mundial que tomará en cuenta tanto la dimensión espiritual como la material de la vida humana. Y por proclamar este mensaje para el mejoramiento del mundo, por proclamar nuevas enseñanzas, debió soportar 40 años de encarcelamiento, tortura y exilio. Acá podemos apreciar otras dos fotos de ambos santuarios, que reiteramos son lugares muy sagrados para todos los seguidores de la fe Bahá'í, tanto del santuario de Baha'u'lláh como del santuario del Bab. Y un poco contarles de qué se trata la comunidad Bahá'í. Es una comunidad de alrededor de 5 millones de personas en todo el mundo, distribuidos y establecidos en más de 250 países y territorios del planeta. Los Bahá'ís residen en más de 100.000 localidades alrededor del mundo. Y de las miles de actividades Bahá'ís de desarrollo económico y social, más de 900 son proyectos sostenibles a gran escala, entre los que se incluyen más de 600 escuelas y más de 70 agencias de desarrollo. En su seno proceden personas de distintos orígenes y de cerca de 2.100 naciones, pueblos,
del mundo. Los escritos bahá'ís y otras publicaciones, también bahá'ís, se han traducido a más de 800 idiomas, y la comunidad internacional bahá'í tiene relación con las Naciones Unidas y varias de sus agencias subsidiarias, como UNICEF, por ejemplo, desde 1948. Y en nuestro país, en Argentina, está establecida desde hace más de 80 años, aproximadamente desde la década del 40 del siglo pasado. ¿Y en qué creemos los bahá'ís? De una manera lo más simple, sencilla y sintética posible, podemos señalar que hay tres principios básicos en los que los bahá'ís creemos. La primera es la unidad de Dios, la segunda la unidad de la humanidad, y la tercera es la unidad de la religión. En cuanto al primer principio, la unidad de Dios, los bahá'ís creemos que todo nuestro universo material y espiritual ha sido creado por un único creador. Dios, Alá, Jehová. Cada pueblo y nación a lo largo de la historia lo ha llamado y continúa denominándolo por distintos nombres, pero todos, creemos los bahá'ís, todos nos referimos al mismo ser trascendental, a un único amoroso creador, quien creó todo este universo, tanto físico, material como espiritual, quien creó toda la creación. Como segundo principio, es la convicción de la fe bahá'í de que todos pertenecemos a una sola familia humana. Convicción esta que está en el corazón de las enseñanzas de la fe bahá'í. El principio de la unidad de la humanidad es el eje alrededor del cual giran las enseñanzas de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh comparó el mundo de la humanidad con el cuerpo humano. Dentro de este organismo, millones de células diversas en forma y función desempeñan su papel en el mantenimiento de un sistema sano. El principio que rige el funcionamiento del cuerpo es la cooperación. Creemos los bahá'ís que este principio de cooperación, es el principio que debe regir en el cuerpo de la humanidad para que este cuerpo justamente sea sano. Sus diversas partes, las diversas partes del cuerpo, en este ejemplo del cuerpo humano, no compiten por los recursos. Más bien, cada célula desde su creación está vinculada a un proceso continuo de dar y recibir, de cooperación justamente. Y así creemos los bahá'ís que es necesario que funcione en el cuerpo de la humanidad. La aceptación de la unidad de la humanidad exige que el prejuicio, ya sea racial, religioso o relacionado con el género, o cualquier otro prejuicio de otra índole, deba ser totalmente eliminado. Entonces, en relación al tercer principio, que es la de la unidad de la religión, los bahá'ís creemos en que no hay diferentes religiones, sino que en esencia el proceso de Dios, de educación de Dios hacia el ser humano es uno solo. Y esto está muy relacionado con el segundo principio, el de la unidad de la humanidad. ¿Por qué? Porque en este principio de la unidad de la humanidad, los bahá'ís creemos en que la historia de los distintos pueblos y de la humanidad ha sido signada por un crecimiento, una complejización constructiva de unidades sociopolíticas cada vez más complejas y sofisticadas. Así hemos aprendido como seres humanos a convivir en un determinado momento en una familia. Luego hemos
pasado a aprender a convivir colectivamente, no solo en una familia, sino en un clan, en una tribu. Luego fuimos aprendiendo a construir civilización en ciudades-estado. Y en otra etapa posterior fuimos construyendo unidades más globales. Por ejemplo, en el siglo XIX se consolidaron los estados-nación. Es decir, la humanidad en este transitar hacia estas unidades cada vez mayor, cada vez más complejas, ha pasado a construir unidades sociopolíticas más complejas y los seres humanos hemos aprendido a vivir comunitariamente en esas unidades cada vez mayores y más abarcadores. Por supuesto, los escritos bahá'ís reconocen que toda esta evolución no es lineal, o sea, el camino no es, como decimos, no es de todo color de rosa. O sea, reconocen los escritos bahá'ís que toda esta evolución no es lineal, sino que ha sido marcada por avances y retrocesos, crisis y victorias, que fluctúan a lo largo de la historia. Hay periodos de esplendor y auge, y hay periodos de crisis, reconstrucción y reconfiguración. Sin embargo, hay una tendencia general de evolución. Baha'u'lláh proclama que todos los seres humanos han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Está en la capacidad humana creada por Dios, esta capacidad que está en cada uno de nosotros de poder contribuir y participar en este avance de la civilización. Y justamente en cuanto a este tercer principio, el de la unidad de la religión, los bahá'ís señalamos que todo este camino hacia la unidad de la humanidad y este recorrido de la humanidad que acabamos de describir sucintamente, ha sido acompañada por Dios. Y que en determinados momentos de la historia hay una aparición, una manifestación de Dios a través de la aparición de un ser humano muy especial, un ser humano sagrado, un enviado, que es un ser que actúa como un canal que transmite las enseñanzas de Dios para una determinada época. Algunos lo llaman profetas o enviados de Dios o mensajeros de Dios. Los bahá'ís solemos llamarlos manifestaciones de Dios, porque manifiestan algo que antes estaba vedado a los seres humanos. ¿Qué cosas son esas cosas vedadas? Justamente los principios sociales y espirituales que Dios desea que nosotros apliquemos para una determinada época. Es decir, estos seres especiales, enviados por Dios, tienen la misión en determinados momentos de la historia de impulsar el avance de la civilización. Es por ello, por lo tanto, que los bahá'ís creemos en Abraham, en Krishna, en Moisés, en Buda, en Zoroastro, en Jesucristo, en Mohammed, y proclamamos que para esta época han venido dos mensajeros con principios espirituales y sociales para esta nueva fase de evolución. Justamente son los que acabamos de introducir al principio de esta exposición. Ellos son el Bab y Baha'u'lláh. Entonces, para los bahá'ís no hay distintas religiones, sino que por principio, así como Dios es uno y la humanidad es una, ¿por qué habría distintas religiones? El hecho religioso es uno, solo que se manifiesta en una temporalidad, espacialidad y contingencia social diferentes, pero que en esencia es un solo proceso educativo de Dios hacia el ser humano, individual y colectivamente. Los bahá'ís sostenemos que todo mensajero trae a grandes rasgos, o sea, cada mensajero, cada enviado que nombramos, ¿no? Estos enviados, estos maestros, estos mensajeros, traen a grandes rasgos dos tipos de enseñanzas. Unas enseñanzas son, el primer tipo, ¿no?, de enseñanzas son espirituales,
Por ejemplo, ser bondadosos, ser justos, amar al prójimo como a Dios, la caridad, la conducta honesta, por citar algunos ejemplos. Estas enseñanzas espirituales que atañen al crecimiento interno espiritual del ser humano en forma individual y colectiva, si nos fijamos, no varían notablemente en las enseñanzas que traen los maestros o enviados de Dios. Son todos uno en esencia, o son las mismas enseñanzas espirituales. Luego hay otro tipo de enseñanzas, el segundo tipo de enseñanzas, que atañen a materias que tienen que ver con la organización social, las costumbres sociales y las reglas colectivas, que atañen a una dinámica comunitaria social. Y estas sí varían. ¿Por qué? Porque la sociedad misma va cambiando y va evolucionando. Entonces la organización social también se va complejizando. Los problemas de milenios pasados no son los mismos que los que tenemos ahora socialmente, a nivel de la organización social. Es entonces cuando en periodos de crisis o en periodos críticos hay una intervención divina, una aparición divina a través de un mensajero quien trae enseñanzas y renueva las energías de la humanidad para ese momento. Definitivamente, los bahá'ís creemos que Dios interviene históricamente en la evolución de la humanidad. Pero la humanidad, por otra parte, tiene un grado de libertad en el trazo de esa evolución. Podemos pensar este proceso en términos de una conversación, de un padre con su hijo. A medida que este hijo crece, Dios Padre va interviniendo en distintos modos. No es el mismo modo el que un padre interviene cuando alguien es niño, cuando su hijo es niño, que cuando su hijo ya es adolescente, o incluso cuando ya ha madurado. La conversación va cambiando y la intervención va cambiando en sus modos. Entonces, en este ejemplo de conversación entre padre e hijo, también Dios va conversando y nos va conversando con nosotros para ir guiándonos y acompañándonos en este crecimiento de su Hijo, que somos todos nosotros. Entonces, es por esto que uno de los elementos fundamentales e innovadores desde el discurso religioso que Baha'u'lláh proclama es que la verdad religiosa no es absoluta, sino relativa. ¿Relativa a qué? Relativa justamente a las exigencias y necesidades de la humanidad en un determinado momento histórico y en un contexto social específico. Sin embargo, todo el proceso es uno solo. Todas las grandes religiones tienen verdad. Y todas son parte de este proceso único y maravilloso que propicia el avance de la civilización. El hecho religioso es uno, el proceso es uno. Va tomando diferentes formas en las diferentes etapas temporales y espaciales de la humanidad. Para los bahá'ís este proceso, como experiencia, es indispensable para el crecimiento de la humanidad. La religión es una fuerza que tiene una particularidad como sistema de conocimiento, que la hace imprescindible para el crecimiento y el avance tanto del ser humano en forma individual como del conjunto humano en forma colectiva. Baha'u'lláh proclama que tanto la religión como la ciencia son dos sistemas de conocimiento imprescindibles para este crecimiento y evolución. Bueno, ¿qué otros elementos en la creencia Bahá'í podemos encontrar?
Justamente en relación con lo que venimos hablando, una convicción que se observa en los escritos bahá'ís y en la praxis, en la acción bahá'í, es que los métodos de la ciencia son valiosos para poder entender el universo, tanto físico, o sea, físico, material, como también social. Y que la religión es otro sistema de conocimiento que también se precisa para entender tanto el universo espiritual, pero también la realidad social. En este sentido, creemos que la ciencia y la religión tienen puntos de intersección, donde ambas perspectivas pueden contribuir a la creación de una nueva realidad social. La realidad social es maleable, se la puede transformar, y tanto la ciencia como la religión tienen con qué contribuir en este sentido. Por otra parte, en la construcción de una nueva comunidad y de un nuevo orden social, es necesario, y este es el segundo, uno de los puntos que está en la pantalla, es que es necesario que los extremos de acumulación de riqueza, como la extrema pobreza, deben necesariamente desaparecer. Otro de los principios es que el sentido de la existencia del ser humano, el sentido de la vida es poder crecer, y especialmente crecer a nivel espiritual, para poder prepararse para la vida próxima. Los bahá'ís, los seguidores de la fe bahá'í, creemos que hay una vida más allá de esta vida en este plano material. Hay una vida después de lo que llamamos muerte. Así entonces creemos que el ser humano sigue viviendo luego de lo que llamamos muerte y continúa progresando a través de los mundos espirituales de Dios. Entonces su propósito en su paso breve por este plano material es adquirir las virtudes, los atributos, las fuerzas y las capacidades espirituales necesarias para que pueda vivir mejor en el próximo mundo espiritual. Al respecto hay un ejemplo muy, muy lindo, muy gráfico en los escritos bahá'ís, que es que así como el bebé en la matriz de la madre va adquiriendo fuerzas, capacidades para poder vivir mejor en este mundo, o sea, cuando nace en el mundo material, esas capacidades, esas fuerzas que va desarrollando en el mundo de la matriz, en la panza de la madre, como por ejemplo la capacidad de oír, ¿no? El oído, la capacidad de ver, o las fuerzas para poder caminar, los músculos, los nervios, todos esos sistemas que va desarrollando en el mundo de la matriz de la madre, y son necesarios para que pueda vivir mejor en este mundo, ¿no? Así como pasa eso, bueno, en este mundo precisamos justamente desarrollar virtudes, cualidades, capacidades espirituales para poder vivir mejor en el otro plano, en el otro mundo, cuando nazcamos al nuevo reino, como dice Cristo. Es por ello que uno de los elementos básicos de nuestra existencia en este mundo es dedicar un tiempo a la oración y la meditación, a cultivar nuestro ser interior, tener un contacto con una dimensión sagrada a través de la oración. La oración es como el cordón umbilical, en este ejemplo del mundo de la matriz, ¿no? De la madre. Es como el cordón umbilical en la oración que nos transmite los víveres, alimentos espirituales del mundo espiritual. Sin esa nutrición no podemos vivir espiritualmente en plenitud. Otra de las creencias y accionar y acción que los bahá'ís promovemos es el afianzamiento de la educación, como fuerza para que el ser humano alcance todo su potencial, tanto una educación a nivel espiritual como humano y material. La paz universal, sostiene Baha'u'lláh, debe ser establecida en todo el planeta, pero una paz integral. La paz no solo como ausencia de guerra, sino una paz positiva, una paz basada en una nueva conciencia espiritual del ser humano, y nuevos actores, estructuras e instituciones sociales que aseguren una justicia en todos los planos, tanto social como económica.
Vivimos hoy en un periodo único en la historia. A medida que la humanidad emerge de la infancia y se acerca a su madurez colectiva, la necesidad de una nueva comprensión de las relaciones entre tres actores que contribuyen al avance de la civilización. Estos tres actores son el individuo, la comunidad y las instituciones. Esta comprensión o una nueva comprensión de las relaciones entre el individuo, la comunidad y las instituciones se hace cada vez más apremiante. La interdependencia entre estos tres protagonistas, repito, el individuo, la comunidad y las instituciones, la interdependencia de estos tres actores en el avance de la civilización tiene que ser reconocida y los viejos paradigmas de conflicto en las que, por ejemplo, las instituciones exigen la sumisión mientras que las personas claman por la libertad, deben ser reemplazados por concepciones más profundas de las funciones complementarias que debe por cada uno en la construcción de un mundo mejor. Aceptar que el individuo, la comunidad y las instituciones de la sociedad son los protagonistas de la construcción de la civilización y actuar en consecuencia abre grandes posibilidades para la felicidad humana y permite la creación de entornos en los que los verdaderos poderes del espíritu humano puedan ser liberados. Y bueno, y así llegamos a la conclusión de esta pequeña presentación sobre de qué se trata la fe Bahá'í, en este marco de exposiciones sobre el hecho religioso. Y no queremos terminar sin decir que nuestras actividades tienen una clave, están en clave de una profunda inclusión, de un sentido de inclusión, de un sentido de participación y apertura para todos y para todas. Todos son bienvenidos y todas son bienvenidas a participar en las actividades que la comunidad Bahá'í ofrece, incluso más allá de la creencia, el origen de cada uno de nosotros. Es decir, todos son bienvenidos a participar en estos espacios que la comunidad Bahá'í organiza. ¿Cuáles son algunos de estos espacios? Bueno, un tipo de espacio, podríamos, si se quiere llamar, son las reuniones devocionales, que denominamos así reuniones devocionales a espacios donde cada uno participa y puede orar de acuerdo a su forma, a su creencia, o simplemente escuchar. Y también son espacios de meditación, donde nos conectamos con nuestro plano espiritual, nuestra dimensión sagrada, y son espacios donde nos nutrimos espiritualmente. Y otra serie de actividades son las actividades educativas y de capacitación para todas las edades. Entonces, para cualquier tipo de participación en estas actividades, todos son bienvenidos, todas son bienvenidas. Reiteramos, los abrazamos y les extendemos la mano dándoles la bienvenida a cualquier persona de cualquier creencia, de cualquier origen, porque consideramos que todos somos hijos de un mismo creador y que todos nos precisamos mutuamente para construir el mejoramiento del mundo. Les agradecemos enormemente su atención con esta exposición. Gracias.